Hay un tema que me preocupa especialmente, que es la gran cercanía de muchos mineros ilegales a tu partido. Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descargo de plano. Es una difamación gravísima la que estás haciendo. ¿Ya? En tu cara te lo digo. Pero te lo digo porque estás repitiendo lo que dicen, ¿no?, los gremios de... Bueno, Confemín te quiere informar que han sido expulsados. No, pues es que el tema es uno. Dos, pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago $100.000 por cada minero ilegal que tú me demuestres. Te lo pago. Y tú no me pagas nada. ¿Ya? Te lo pongo. Un minero ilegal que yo tenga. Uno. ¿Ya? Los que había de Confemín han sido expulsados. Yo detecté a uno o dos. A Becker, creo que era el jefe de toda esta gente. Lo chapé en una operación rara, para afuera. A mí no me tiembla la mano, hermano. Yo he gerenciado más de 45 años. Bueno, estamos recordando lo que ocurrió en el marco de la tercera jornada, la última en realidad de CADE, cuando participaron dos postulantes a la presidencia de la República, el señor Rafael López Aliaga, el exalcalde, y también el ingeniero López Chau. Pero este fue sin duda un momento que se viralizó a través de las redes sociales. Hay quienes dijeron que el exalcalde había incurrido en una pataleta. Pero hemos invitado esta noche al señor Carlos Gálvez, que tiene una amplia experiencia en el sector minero, conoce mucho de la problemática de la minería informal, ilegal en nuestro país, director de Sociedad Minera El Brocal, para preguntarle, ¿pasó algo después? ¿Alguien le pagó a uno, le pagó a otro, demostró o ahí quedó la cosa? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la invitación. La verdad es que un papelón, porque tengo en este momento documentado nombre, DNI, locación y ficha de inscripción de 8 personas. Así es que ya me debe $800.000. Pero eso es una cosa anecdótica, sí. Simplemente para el chiste. El tema fundamental es que el señor López Aliaga está confundido. Y me preocupa que siga hablando de cosas que no tiene claras. Él sigue haciendo distingo respecto de informales de ilegales. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Yo entiendo perfectamente la actividad informal, pero no se puede cruzar líneas rojas como tener actividad en cursos de agua, en cuerpos de agua. Y eso es madre de Dios. Por lo menos. Hay en el río Nanay, hay en el Putumayo y hay en toda la selva del Perú. Pero sobre eso me parece que él ha sido bastante drástico, ¿no? La Pampa ha dicho que hay que intervenir. Pero los tiene. Otra línea roja que no se puede cruzar es áreas naturales protegidas. El señor se refiere a que quienes tienen reinfo son informales, no son ilegales. Sí. Lo que ocurre, y es lo que no sabe, es que hay reinfos otorgados en coordenadas que no corresponden. Hemos encontrado coordenadas de reinfos en Alaska, en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico. ¿Coordenadas de reinfo? Sí. ¿De nuestro le dice reinfo? Reinfo que queda ubicado acá. Bueno, ¿a dónde corresponden esas coordenadas? Al Océano Pacífico. ¿Perdón? Sí. ¿Pero cómo puede ocurrir Parece un chiste, eso? ¿no? Sí. O sea, bueno, parece una broma de mal gusto, ¿no? Sí, claro. Pues ahí están. Y no lo digo yo, lo dice la autoridad. ¿Y quién emitió esos reinfos? Los gobiernos regionales, que son una manga de corruptos. Eso es lo que pasa. Por eso es que el manejo de la formalización tiene que estar centralizado en el Ministerio de Energía y Minas. Sobre el plazo de reinfo le preguntamos a Rafael López Aliaga y él dijo, se mostró un tanto flexible con relación. Dijo que esto no se puede solucionar de un día para el otro porque hay como 400.000, quizá me estoy equivocando la memoria, pero creo que tenemos el video y parte de la entrevista que sostuvimos aquí en RPP. Vamos a escuchar. La continuidad o no de Reinfo, ¿usted se encuentra a favor o en contra de mantenerlo?
Mira, yo haría un esfuerzo, Mávila, de dar el marco jurídico de una buena vez, ¿ya? Ya está el marco jurídico en el Congreso de la República para darle trazabilidad, reinsisto en el tema, es que se sepa el origen del mineral, ¿ya? Y darle una estructura para que el Estado pueda comprar mineral, tipo Chile. No me espanta el tema porque Chile, que es liberal, lo hace, ¿no? Nos están poniendo a 400.000 familias que no son ilegales, que son informales o son, ¿no? Una minería ancestral, déjala sin comer. Es lo que están, a eso nos está llevando este Congreso, ¿no? Entonces tienes que darle una extensión, evidentemente. Él ha atribuido la responsabilidad al Congreso de que finalmente no hay un marco legal. En eso puede tener alguna razón. El Congreso finalmente posterga y posterga la discusión y ese es el pretexto perfecto para extender el reinfo. ¿Y quiénes lo han postergado? Los propios congresistas de Renovación Popular, entre otros, ¿no? Y entonces ese es un tema. A mí me causa gracia cuando habla de mineros ancestrales. A ver, para hacer, no porque quiera hacerme el viejo, sino que yo comencé a trabajar en minería hace 54 años. Y la minería aurífera en Madre de Dios y en todas esas zonas de ríos comenzó en el año 1972 por mandato del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Allí no había minería aurífera. Y no me van a decir que es minería ancestral la que empezó en el año 1972. Por un lado. Entonces, se especula mucho con cómo vamos a dejar de un día para otro. Perdón, el proceso de formalización tiene más de 22 años y el titulito de Reinfo tiene más de 7 años. Y nunca han querido, y hasta el día de hoy no quieren, que salga una ley de pequeña minería y minería ancestral, sino que quiere que se extienda el Reinfo. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. En el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y justamente manejado por la ministra de Justicia de ese entonces, Marisol Perestello, se promulgó o se modificó el Código Procesal Penal. Y resulta que allí se incluyó de último minuto una disposición final transitoria, que no tenía nada que ver con el Código Procesal Penal, pero por el cual se liberaba de todo delito penal a quienes tuvieran reinfo durante el periodo que se suponía iba a ser de 180 días para hacer esta formalización. 180 días en el año 2017. Estamos 2025 y están pidiendo 2, 3, 5 años. Esto es un chiste. Y hablar de que pobrecitos 400.000. Yo hago una reflexión. Acá hay personas que tienen no un reinfo, sino 5, 6, 9 reinfos en distintos sitios. Y esos no exceden de 10.000 personas. ¿Alguien se ha puesto a pensar en los 500.000 esclavos que hay atrás de esos 10.000 terratenientes o reinfotenientes? Esa pobre gente no tiene una planilla, no tiene vacaciones, no tiene CTS, no tiene seguro social, no tiene seguro de actividad de riesgo, no tiene una ingeniería que les permita asegurarse que no le va a caer roca y no va a morir como una rata aplastada, no tiene la seguridad de que va a haber ventilación adecuada para que no muera gaseado o cuando menos no termine con silicosis o neumoconiosis. ¿Alguien se está ocupando de eso? Yo me sigo preguntando a dónde está el defensor del pueblo que no actúa para controlar eso. Hay una propuesta que tiene que ver con comprar, que repite el señor López Aliaga, comprar, digamos, que el Estado compre el mineral, como ha ocurrido en Chile. Dice que en Chile ha funcionado. Yo le voy a contar, Mávila. Justamente mi primer trabajo fue en el Banco Minero del Perú. Así que a mí no me van a contar la historia. Y lo de Chile fue una copia, mala copia,
de lo que tenía el Perú en el Banco Minero. ¿Y funcionó? Era una institución, funcionaba, hasta que llegó el gobierno de la UNDE, pusieron un presidente que era también de uñas largas y deterioró totalmente el sistema del banco. Pero el banco, que mal llamado banco, era una institución de fomento, que lo que tenía era una gran división legal, a donde un pequeño minero, prospector, cateador, alguien que quería hacer actividad y que tenía identificado un sitio, lo primero que hacía era acercarse a ese departamento legal, y el departamento legal lo que hacía era poner en orden su propiedad minera, su concesión. Ahí es donde comienza el tema. No es quién se lo compra. Una vez que tenía eso, lo que el banco le daba era asistencia técnica. El banco tenía geólogos, mineros y metalurgistas, que los ponía a disposición de este pequeño minero y le daba tareas. Le decía qué es lo que tenía que hacer. Tenía un departamento logístico para que se le pueda dar el suministro de los materiales a los precios competitivos. ¿Era una compra condicionada a la formalización? No, comienza con la formalización. Comienza con la formalización. No es condicionado a, te formalizas primero, sabemos cuáles son tus coordenadas y a partir de allí es que voy a tu propiedad, te indico cuáles son las tareas, te doy las facilidades para que tengas los suministros, te habilito sobre los minerales que te estoy indicando, recibo tu mineral, lo trato en las plantas concentradoras y yo te ayudo o te hago la comercialización. O sea, es decir, es prácticamente un Estado socio antes que un Estado mediamente comprador. Cooperante hasta que tengas alas propias. ¿Y en Chile esto ha funcionado? La experiencia a la que se refiere el señor López Aliaga, hay ciertamente apoyos a la pequeña minería, pero no es que apelar a una trazabilidad. La trazabilidad nace de cuál es tu propiedad, de dónde estás sacando este mineral. Claro, él habla de trazabilidad. Pero es que lo que pasa es que el técnico no recibe una planta, el técnico va a la mina y ahí es donde da las indicaciones o hace la supervisión para que se haga la explotación o la exploración correspondiente. Ahora, hay otro anuncio que ha hecho, una propuesta que ha sido recogida por varios medios en el exterior también y que tiene que ver con el anuncio de revocar permisos clave de exploración y redistribuirlos. Y él decía que hay titulares de las concesiones que tienen una determinada extensión, pero que durante muchísimo tiempo pues solamente han aprovechado una pequeña parte y que por lo tanto lo otro está ahí inutilizado, ¿no? Esperando. Sí. Esto ha encendido alarmas, encendido alertas. ¿Cómo analiza usted esa posibilidad de revocar permisos clave de exploración y redistribución? Porque incluso leí un artículo en Bloomberg que dice que la propuesta es la pesadilla de las corporaciones que operan en nuestro país. ¿Es así de grave? A ver, sí y no. Una de las preguntas que le hice precisamente en CADE y que no contestó, como no contestó ninguna, era qué entendía él por una concesión minera ociosa. Y le hice la reflexión. Un proyecto de cierta magnitud tarda en el Perú entre 40 y 60 años. La otra cosa que quiero dejar constancia y que no le entran balas es el tema de los derechos mineros. Él sigue insistiendo que creen que por $3... Sí. No es así. El derecho de vigencia efectivamente son $3, sujeto a que uno haga una inversión mínima o lo ponga en producción. Pero claro, por un lado digo, tiene que estar en una inversión mínima o producción, y por otro lado, los plazos y los trámites y las autorizaciones y la aceptación social tardan una eternidad. Entonces, ahí hay algo que no calza. Y lo que viene de la mano de esos $3 es lo que se llama penalidad, que es lo que no le entra al señor López Aliaga. A partir del 10º año, si es que uno no ha logrado el avance, paga $30 adicionales a los 3.
A partir del año 15, si no lo logró, paga $75 por hectárea por año, además de los 3. Y a partir de los 20 años, paga $150 además de los 3 como penalidad. Y sería importante que se informe. Yo se lo dije también en CADE, pero de nuevo, entró por acá, salió por allá, ¿no? Pero ese es el caso. Y lo que tenemos que hacer es, no solamente para la pequeña minería o minería ancestral o como le quieran llamar, para todo el país tenemos que simplificar trámites. No estoy hablando de minería solamente. Acá lo que tenemos que reducir es por lo menos a 1/3 la carga burocrática existente. No puede ser que hayan trámites redundantes, permisos que hacen cola, iteraciones interminables. Eso tiene que cortarse. Y por eso es que los proyectos no avanzan. Correcto, pero también está el problema de aquel informal que en realidad es un ilegal, digamos, pero que con esta suerte de permiso, ¿no? de reinfo, digamos, elude justamente los controles, y el que no quiere dar el paso porque simplemente no tiene ninguna voluntad de ser formal. El negocio está en la ilegalidad, en la invasión de concesiones, ¿no? Y en lo que él también ha reconocido, es decir, lo que está ocurriendo en los socavones. Patás es una bomba de tiempos, es que no es una bomba que ya empezó a detonar. Pero déjeme precisar una cosa. Cuando se habla de concesiones no utilizadas, sí, en realidad el 70% de ellas son de pequeños mineros, no de grandes empresas mineras. Porque las empresas mineras tienen extensiones y son absolutamente conscientes de la barbaridad de dinero que hay que pagar por tenerlas y no utilizarlas. Entonces, los que son miles de pequeños mineros que están en esas circunstancias. Entonces, se tiene que separar lo que es formal, corporativo, que se maneja adecuadamente, de aquello que sí lo hay, pequeños, pero ¿cuál es la diferencia entre el ancestral ahora, informal, ilegal, o simplemente un pequeño minero que se está ocultando y está haciendo que otro explote por ello? ¿Cuál es la diferencia? El problema de Patás, entonces, ¿cómo lo resolvería? El problema de Patás es diferente. Sí. Porque allí, en una misma concesión, y como esto está en cerros, hay unas ratoneras por donde se han metido de un lado del cerro, del otro lado del cerro. Galería de túneles. Exacto, exactamente. Bueno, él lo que propone es tierra arrasada, y es decir, a entrar con todo. ¿Funcionaría algo así? Demuestra de nuevo su desconocimiento. Porque no hay tierra arrasada, no hay forma de manejar eso de esta manera. O sea, a veces quiere mostrar una mano dura y drástica, pero no entiende lo que está hablando. Pero ¿cuál es la solución ahí? Porque entiendo que también está el detalle de estos contratos que se suscribe entre los que son finalmente los que tienen las concesiones y la gente que dice, oye, yo voy a trabajar y voy a ir revisando aquí o voy a hacer algún tipo de exploración, y que no terminan de ponerse de acuerdo en los términos económicos de ese contrato. A ver, ¿Cómo resolvemos eso? El contrato de explotación es algo que existe desde siempre. Y existe en pequeña y en gran minería. Sí. Entonces, hay, como no, hay minas que son de propiedad y que son arrendadas a una compañía que se ocupa de explotarlas y paga una regalía por ello. Eso es tradicional, pero estoy hablando de décadas, ¿no? Ahí no hay ningún cambio. Hay otros casos que es el del contratista. O sea, yo lo que hago es, tengo una concesión, yo no quiero tener toda la operación, tomo los servicios de una empresa contratista para que explote una determinada zona y lleve el mineral a la planta, que es centralizada, y ahí es donde se le paga por los servicios. ¿Cómo se le paga? Hay distintas formas de pagarlo.
de pagar simplemente los costos más un margen de utilidad, o de reconocerlo en mineral. En fin, hay distintos mecanismos. En principio, ¿usted tiene una imagen negativa de Confemin? A ver, yo no lo calificaría ni siquiera por el nombre, porque eso de Confemin o no Confemin son las personas con sus actitudes. Hay dentro de esa institución legales e ilegales. Todos se ponen el sombrero de informales. Problema complejo, la verdad, y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para tratar de entender, pero sobre todo de ir poniendo la discusión, y yo le decía antes de salir al aire, de hacer docencia sobre un tema que realmente ha crecido, nos ha desbordado, no solamente en conocimientos, sino también ha ido ganando un poder que se va a expresar en las próximas elecciones. Y es importante que la ciudadanía conozca a partir de la experiencia cómo funciona esta dinámica para poder, sí, palabras finales. Dos datos que son importantes. Uno, aquí se está manejando mucho dinero y en consecuencia se ha convertido en una coladera el sistema político financiado por estas actividades. Y dos, como hay tanto dinero, la codicia es importante y consecuentemente la delincuencia, la extorsión, el sicariato y todo esto está a la orden del día. Así que allí o se actúa rápido o los perdemos. De acuerdo. Con eso nos quedamos. Muchas gracias por haber estado con Encantado. nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Tengan todos muy buenas noches.